uno piensa desde afuera hacia adentro, cómo acceder al tumor. Hay que pensar al revés, hay que empezar de adentro a afuera. ¿Cuál sería la mejor forma de que el tumor salga y cómo uno podría trabajar en eso? Entonces nos dice pensar de afuera, desde adentro hacia afuera. Entonces nos plantea primero el corredor quirúrgico. Esto es bien conocido por todos, nosotros siempre tenemos el concepto y es lo que se inculca por lo menos desde nuestro servicio, eh, trabajar a través del valle siciliano, a trabajar a través de los surcos, trabajar a través de las fisuras, a través de las cisternas, a eso es lo que uno llama un corredor quirúrgico. La craniotomía no hace falta que dé detalles, y agrega este nuevo concepto, que en realidad es ponerle un nombre a algo que nosotros ya conocemos, que son los modificadores. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de modificadores? Los modificadores son todo aquello que uno puede agregarle a una craniotomía estándar, es decir, que permiten aumentar los límites de la misma, perfeccionarla y hacerla más versátil, y que se adapta cada craniotomía a la patología y nos permite trabajar con más comodidad. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si uno se plantea una craniotomía terional estándar, uno puede agregar como modificadores la extracción de estructuras orbitales o la resección del arco cigomático o plantearse una clinodectomía anterior. Si uno está trabajando en una fosa media, puede agregar una petrosectomía, dependiendo de la ubicación del tumor, o hacer la apertura del tentorio. Los corredores quirúrgicos, acá los explico, todos conocen, son formaciones naturales anatómicas que están en la interfaz cerebro-cráneo, que por lo general siguen las superficies durares, y uno puede aprovechar estas rutas para minimizar el daño tisular durante la cirugía, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los corredores que nos propone el autor de este libro? Bueno, él dice, bueno, hay que dividirlos en corredores anteriores, corredores anterolaterales, laterales, posterolaterales, posteriores, tanto supra como infratentoriales, o transventriculares. Vamos a ver un ejemplo de cómo diagramar todos estos abordajes a través de esquemas. Fíjense en este corte sagital. Acá se plantea, ¿sí?, para cada sector del cráneo, cómo uno debería pensar el corredor. Si tengo una patología asentada en la fosa anterior, puedo plantearme un corredor subfrontal o bien un corredor interhemisférico. Y adosar la craniotomía, tanto bifrontal, vamos a ver que también puede haber una craniotomía unilateral, eso va a depender un poco del cirujano, y el modificador va a ser si uno adosa una orbitotomía, ¿sí? Lo mismo pasa con los abordajes, con los corredores anterolaterales. Uno puede entrar en forma transilviana, asociada a la craniotomía terional, y agregarle o no una clinoidectomía, ¿sí? Lo mismo pasa con los abordajes vía posterior, mediante una craniotomía retrosigmoidea, ¿sí? Uno puede entrar presigmoidio, transigmoidio o retrosigmoidio según el corredor posterolateral que se plantee, y trabajar o no en el laberinto, en el cóndilo, o hacer una petrosectomía. Lo mismo pasa con estos corredores que uno puede ver, los corredores endonasales, cómo es la manera mejor de abordar cada una de las patologías. Si prestan atención al cuadro, al esquema, van a ver que la flecha no entra hacia el cráneo, sino que sale. O sea, lo que nos está proponiendo es cómo extraer el tumor de adentro hacia afuera, como hemos planteado previamente, ¿sí? Entonces, cuando uno determina todo esto, tiene que hacer la planificación quirúrgica y ultimar detalles. Como bien nos dicen en la residencia, la neurocirugía es una sumatoria de detalles, así que eso es fundamental en neurocirugía. Entonces, ¿qué estudios prequirúrgicos complementarios uno debería pedir según la región donde está trabajando? Si uno se plantea un tumor celular, debe evaluar el endocrinólogo, hacer estudios endocrinológicos. ¿Tengo un tumor funcionante o no funcionante? ¿Estoy trabajando con un prolactinoma? ¿No lo tengo que operar? Lo tengo que operar. O sea que eso es fundamental, los estudios prequirúrgicos determinados a cada patología de la base de cráneo. Una audiometría, bueno, por ejemplo, en los neurinomas del acústico. Y el campo visual en los tumores celares y paracelares. Importante, estudiar detalladamente la anatomía regional. Evaluar cuál es el corredor quirúrgico más adecuado. Estudiar bien los estudios que uno tiene previo, estudiar bien las resonancias, estudiar las angiografías en caso de que se necesitan, y plantear objetivos quirúrgicos adaptados al paciente. Y evaluar también la posibilidad de contar muchas veces
con un monitoreo neurofisiológico, con un sistema de neuronavegación o con estudios angiográficos digitales. Y tener en cuenta que la base de cráneo es una cirugía donde predispone mucho las fístulas postoperatorias, las lesiones de los pares craneales y los grandes vasos también corren el riesgo de lesión. Entonces, es un abordaje multidisciplinario que, por supuesto, primariamente involucra al neurocirujano, oncólogos, otorrinos, neurofisiólogos, radiólogos y patólogos. Vamos a ver algunos casos ilustrativos que nos propone el autor para especificar el método, ¿sí? En este caso tenemos una paciente de 70 años, de sexo femenino, que nos consulta por un trastorno visual campimétrico. En la resonancia con contraste, en los 3 cortes, sagital, axial y coronal, se puede ver esta lesión que es homogénea, extraaxial, ¿sí? En la región celar y paracelar. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales más frecuentes que uno debe plantearse de las masas celares y paracelares son los adenomas hipofisarios, los craneofaringiomas y los meningiomas. En este caso, ¿qué preguntas uno debe hacerse cuando cuenta con un tumor en este sector? Bueno, ¿qué estructuras neurovasculares pueden estar directamente involucradas o infiltradas por la lesión y por lo tanto correr el riesgo durante la cirugía? En este caso, hay que tener en cuenta la ubicación de las carótidas, las arterias cerebrales anteriores y el daño de los nervios ópticos y de quiasma. ¿Y cuál sería el objetivo en este caso? Bueno, tratándose de una patología benigna, uno podría plantearse una resección completa, tanto Simpson 1 o Simpson 2. Estamos hablando, por supuesto, de un meningioma del tubérculo cerebral, como pudieron inferir a través de la imagen, ¿sí? Entonces, la planificación quirúrgica, ubicación del quiasma, ¿sí? Y de los nervios ópticos y de las estructuras vasculares. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué corredor quirúrgico adecuado para esta patología? Yo acá les pongo algunas opciones. Harían un abordaje, un corredor anterolateral a través de un abordaje terional, buscarían un corredor endoscópico endonasal extendido, o utilizarían un abordaje supraorbitario. Bueno, les doy la respuesta de lo que hicieron ellos. Ellos optaron por esta vía. ¿Y por qué? Bueno, acá se plantea, el corredor que ellos utilizaron es el anterolateral, a través de una craniotomía supraorbital. Si bien no es un abordaje a lo que nosotros estemos habituados, ellos realizaron la cranioidectomía anterior como modificador, siguiendo el pensamiento de los 3 elementos del abordaje, y la clave está en que el tumor estaba lateral al nervio óptico, ¿sí? Acá pueden ver un esquema de la ubicación quirúrgica del paciente, donde en la línea de puntos se ve la craniotomía supraorbital. Acá se ve la incisión de piel, ¿sí? Y este es un esquema donde ven la remoción de hueso, la clinoidectomía, el nervio óptico medial al tumor. El tumor estaba lateral. Entonces, ellos consideraron que esta era la mejor vía por la cual pudieron acceder y poder entrar a la fosa anterior. Esta es la anatomía patológica, el resultado postquirúrgico de la tomografía y el resultado estético de la paciente. Ahora voy a plantear un caso similar, que se trata de una paciente de 50 años, de sexo femenino, que consulta por un trastorno visual a predominio izquierdo. Presenta una lesión de similares características, muy similar. Es muy similar. Acá pueden ver en el corte coronal, el T2, y acá pueden ver la secuencia de angio-TC. Y acá lo que se muestra es una reconstrucción 3D de la lesión y la relación con las estructuras vasculares y nerviosas. Fíjense que a diferencia del caso anterior que comentamos, si bien es una patología similar, acá la diferencia es que el tumor queda medial a los nervios ópticos, ¿sí? Como pueden ver en esta diapositiva, ¿sí? Entonces, dentro del estudio anatómico de la lesión, los nervios ópticos quedan laterales al tumor y no hay encapsulamiento de estructuras vasculares. Por lo tanto, el mejor enfoque quirúrgico fue el abordaje endoscópico endonasal, extendido. Acá pueden ver un esquema del abordaje. Esto ya es post-drilado del seno efenoidal. Pueden observar lo que es el receso occipital, la panza de la silla, el sector celar. Este es el tubérculo celar. Este es el planum efenoidal. Acá se ve la impronta del nervio óptico y de la arteria carótida interna, y el receso óptico carotidio. Esto es el drilado del hueso, la apertura de la dura madre y la descompresión del tumor. Acá pueden ver unas imágenes
intraoperatorias, donde se ve lo que les comenté desde el esquema, donde se ve el segmento postcomunicante de la cerebral anterior, el nervio óptico izquierdo, con la extracción del tumor, el quiasma, el nervio óptico derecho, el nervio óptico izquierdo, y acá pueden ver los dos segmentos postcomunicantes de la cerebral anterior con el quiasma integrado, ¿sí? Este es el resultado postquirúrgico de la paciente, ¿sí? En este artículo, publicado en 2013 por Aaron Cohen, se explica detalladamente los pasos de lo que es el abordaje endonasal extendido para los meningiomas del tubérculo. Y él lo representa de la siguiente manera. Acá se ve el drilado, la exposición del tubérculo, del planum y de la notch supracelar, el receso óptico carotidio. Esta es la situación quirúrgica en el plano sagital. ¿Sí? La apertura dural la propone en dos sentidos, tanto vertical como en el plano horizontal. La identificación de los planos, de los bordes del tumor, la descompresión del nervio óptico, la revisión del plano inferior, la extensión hacia el canal óptico de la craniotomía y la extracción del tumor desde el canal óptico, ¿sí? Y el cierre lo hace en este caso con facial, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo trabajarlo el tumor. Quizás la pregunta principal es qué puedo alcanzar a través de un abordaje endoscópico endonasal extendido. Y esto es un esquema donde uno puede hacerse una idea del alcance de este abordaje. Uno puede entrar transplanum, ¿sí? Uno puede entrar transtubérculo, por supuesto ir a la silla, puede entrar clival o transodontoide. Esas son todas las posibilidades que este abordaje nos ofrece. En el 2016 se publica este artículo donde nosotros rescatamos cuáles son las indicaciones para una vía y para la otra y cuáles serían las contraindicaciones principales. Entonces, para los meningiomas del tubérculo celular, como los casos que mostramos, si la extensión es celular, la indicación es endonasal. Pero la vía alta es cuando el tumor está lateral al nervio óptico, cuando hay un encapsulamiento de los vasos, por ejemplo, la cerebral anterior, o cuando ocurre esto, que es el signo del beso carotidio, que vamos a pasar a explicar. En este ejemplo, se identifica la proximidad de las dos carótidas para cavernosas, y el acercamiento es una contraindicación porque no permite poder trabajar con seguridad a través del plano, ¿sí? Y acá podemos ver una reconstrucción 3D, donde se ve el encapsulamiento de los vasos de las carótidas del tumor. Esto también sería una contraindicación para manipularla desde un corredor endonasal, ya que el riesgo de lesión es amplia. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Se trata de una paciente de 55 años de sexo femenina que consulta por trastorno del olfato con un crecimiento tumoral en seguimiento en 2 años. Presenta esta lesión también extraxial, con realce homogéneo, que se sitúa en el surco olfatorio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos quirúrgicos en este caso? Por la edad de la paciente, por tratarse de una patología benigna, uno podría plantearse una resección completa del tumor, ¿sí? Y acá pongo entre signos de pregunta la preservación del olfato, que muchas veces no es posible. En este caso, ellos optaron por un corredor endonasal, ¿sí? Translámina cribosa unilateral. ¿Por qué utilizaron esto? Tratando de preservar el filete del lado izquierdo y tratando de conservar algo de la olfacción de la paciente, ¿sí? Acá pueden ver una imagen intraoperatoria donde se ve la base dural, el tumor. Este es la pinza de disección. Acá pueden ver nuevamente el debulking del tumor. Acá se ve la arteria frontoorbitaria. Esto es el tracto olfatorio izquierdo. Acá ven la cisura interhemisférica desde un plano caudal. Y acá se ve el giro recto, para que tengan una idea hasta dónde se llegó para poder abordar este tipo de tumor. Y esta es la imagen posoperatoria de la paciente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se nos plantea esta situación? Ya un tumor muchísimo más grande, ¿sí? En este caso se trata de un paciente masculino de 43 años que nos consulta por pérdida de la agudeza visual.
Ellos estudiaron la anatomía por medio de una angiografía para ver la ubicación exacta de los vasos principales, por el tamaño que tiene el tumor, ¿sí? Y acá se plantean dos situaciones. Hay que plantearse un corredor, por supuesto, nadie discute un corredor anterior subfrontal. Hay algunas variedades a la técnica. Están los que optan por hacer el fronto-basal unilateral o el bifrontal. Acá se ve una exposición en muestras cadavéricas de lo que estamos hablando, el unilateral, con una exposición bien fronto-basal, ¿sí? Y una craniotomía bifrontal en una sola pieza. En cuanto a la craniotomía bifrontal, ¿cuáles son los pros? Bueno, va a presentar mayor exposición. Recuerden que es un tumor muy, muy amplio, ¿sí? Y permite el control de las estructuras más nobles en la base. ¿Cuáles son las contras de este abordaje? Bueno, implica la ligadura del seno sagital superior, que todos, como todos bien conocen, en el tercio anterior se puede ligar, pero eso insume mayor tiempo, mayor, ¿cómo les puedo explicar? Es más complejo que plantearse el otro abordaje, ¿sí? Muchas veces requiere realizar el tratamiento del seno frontal por la apertura y la retracción de ambos polos frontales. En este caso, ellos utilizaron el corredor anterior a través de una craniotomía bifrontal y agregan, ¿sí?, osteotomías orbitarias. Fíjense qué bajo fueron. Nosotros quizás no estamos tan de acuerdo porque es agregar quizás más morbilidad y la exposición, no sé cuánto más se puede ganar. Quizás eso después podamos discutirlo entre todos, a ver qué es lo que piensan de llegar tan bajo en una craniotomía de este tipo. Acá pueden ver en el plano sagital cómo es la orbitotomía que hicieron en este caso. Y esta es la imagen postquirúrgica del paciente. En 2016 se publica este artículo, está publicado por Schwartz, donde se toma una corte de pacientes para meningiomas tanto del planum como del tubérculo celar, y ellos toman un total de 32 pacientes y dividen, ¿sí? A 17 le hicieron el abordaje endonasal extendido y a 15 lo abordaron por una craniotomía. Hicieron un seguimiento promedio en total de 30 meses y dividen cuáles son las complicaciones para ver los beneficios de ambos abordajes. Fíjense en este cuadro en cuanto a lo visual. Acá tenemos 15 pacientes para el abordaje endonasal extendido que en el preoperatorio presentaban de 15, 10 mejoraron, ¿sí? En cuanto al abordaje craneal, 8 pacientes presentaban un defecto visual y solo 2 recuperan. Esto es estadísticamente significativo. Esto iría a favor de que la recuperación visual quizá uno lo puede lograr mejor con la descompresión en forma endoscópica con el abordaje extendido. Ahora, ¿qué pasa con las complicaciones mayores y menores que se plantearon sacando lo visual? Fíjense, 7% presentaron fístula. De todas maneras, ¿cuáles son las críticas que uno le puede hacer a este trabajo? Primero, el N no es tan representativo, son solamente 32 pacientes, no es tan grande el estudio. Y en segundo lugar, creemos que este porcentaje de fístula, con todos los avances en cuanto a la reconstrucción de la base, en cuanto al perfeccionamiento de las técnicas endonasales, puede llegar a disminuir y en un tiempo no sea tan marcada esta diferencia. ¿Bien? Ahora les muestro este caso que también es muy interesante. Se trata de una paciente de 31 años de edad que el único motivo de consulta es que presentaba dolor de cuello, ¿sí? En la resonancia se ve esta imagen que involucra, que realza con el contraste, que es heterogénea, calcificada, como pueden ver en la tomografía, que involucra clivus y la fisura petroclival derecha. Esta paciente se trató en 2 centros. En el primer centro intentaron una biopsia vía suboccipital, pero no fue concluyente. Persistía con dolor de cuello y realizaron una fijación occipito-cervical. No mejoró, por supuesto, el dolor de cuello. Al examen físico presentaba un 12º par y un 7º par derecho, con audición conservada. Entonces, ¿cómo plantearon en el segundo centro el abordaje? Primero, dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿qué pensarían ustedes? ¿Pensarían en cordoma? ¿Pensarían en condrosarcoma?
pensarían en una displasia fibrosa. Ellos utilizaron primero una embolización previa, porque vieron que era un tumor hipervascularizado. Entonces, hicieron la embolización de ambas arterias occipitales, de ambas faringias ascendentes, y realizaron la embolización de la meningia posterior derecha, eh, ya que el tumor estaba desplazado hacia ese sector. Entonces plantearon un abordaje en dos tiempos y por dos vías distintas, combinadas. Primero realizaron un endonasal endoscópico transclival con extensión fermedial. Ahora vamos a pasar a explicar a qué nos referimos con esto. Para alcanzar la región del foramen yugular, ¿sí? Y a los 3 meses de la primera cirugía optaron por un abordaje presigmoide asistido por endoscopía. Acá pueden ver una representación de lo que alcanzaron con ambos abordajes. En el primero, el corredor endonasal, está graficado de esta manera con este color, ¿sí? Con el color rojo. Y en el azul, lo que accedieron por medio del abordaje presigmoide. En el primer abordaje, como les comenté, fueron transclivar, fermedial. ¿A qué se refiere con esto de fermedial? Bueno, la verdad es un concepto que yo por lo menos no desconocía hasta que pude acceder a este capítulo. Es lo que uno podría abordar desde un abordaje ferlateral que es bien conocido por nosotros, pero en forma endoscópica, ¿sí? Acá pueden ver el sexto par craneal y cómo se está haciendo el debulking del tumor, ¿sí? En este trabajo, publicado por Fernández Miranda en el 2017, explica cómo acceder a los tumores que están secundariamente extendidos al foramen yugular. Y él plantea 3 pasos de cómo acceder en forma endoscópica, ¿sí? Y les voy a dejar algunos tips para que vean cómo es de complejo, pero de interesante, ¿no? Ellos en este trabajo hicieron una corte de 18 pacientes abordados por esta técnica que ahora les voy a mostrar, pero eran todos tumores malignos, ¿no? Como el cordoma, el condrosarcoma y el adenocarcinoma. Entonces, él dice, para exponer el foramen yugular hay que hacerlo en 3 pasos. Primero hay que hacer un abordaje transpterigoideo, ¿sí? Que nos permite la extensión lateral y posterior a través de la fosa pterigoidea. Fíjense en esta imagen cómo están expuestas las carótidas, cómo está drilado el clivus y el piso del seno efenoidal, ¿sí? La exposición del nervio ovidiano y la exposición del foramen lacerum. Acá pueden ver la exposición del foramen magno, la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y el piso de la silla, el piso del seno efenoidal desde anterior. Entonces vamos a ver qué se alcanza con el fer medial, ¿sí? Acá pueden ver cómo se hace el drilado, se continúa drenando el clivus hacia abajo, se expone se expone el nervio ovidiano, se hace la movilización de la carótida y se expone el nervio petroso. Es decir, se accede a estructuras muy similares a lo que uno podría abordar a través de un FER lateral, ¿no? Que es a lo que estamos habituados. Y por último, agrega el tercer paso, que es el extremo medial. ¿En qué consiste esto? En desplazar la trompa de Eustaquio lateral para exponer el foramen yugular, ¿sí? Acá pueden ver los pares bajos y el cóndilo occipital. Gráficamente, ¿qué puede acceder uno a través de la fosa posterior? Mediante un abordaje endoscópico extendido, es lo que se delimita en esta zona sombreada, ¿sí? Y a los 3 meses realizan un abordaje presigmoideo, transmastoideo. Acá pueden ver el séptimo par, el drilado de la mastoides, y por medio de la asistencia endoscópica, cómo se accedió a la revisión del tumor en el foramen yugular, pero desde posterior. El resultado de la anatomía patológica se trató de esta lesión, que es una pseudoneoplasia calcificada del neuroaxis, conocida comúnmente como Cadnon. Nosotros en el servicio tenemos algunos casos operados, creo que si no me equivoco son 2 o 3, son lesiones de lento crecimiento y de buen pronóstico, y acá pueden ver la imagen postoperatoria, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los nuevos paradigmas para ir concluyendo en la cirugía de base de cráneo? Bueno, hoy se opta por la cirugía mínimamente invasiva y eso es lo que uno puede ver en las últimas publicaciones. Los abordajes endonasales, la asistencia endoscópica y una tendencia a realizar craniotomías pequeñas. Por ejemplo, el mini toracial y el abordaje supraorbitario, como
que pudimos ver anteriormente. Y más allá de las técnicas, siempre creemos que lo más importante es que la cirugía esté adaptada a cada tipo de paciente. Entonces, ¿es importante el estudio de la anatomía endoscópica? Sí, creo que es fundamental. Acá pueden ver una imagen también del planum, del tubérculo, de las improntas de los nervios ópticos, de la carótida, los excesos óptico-carotídeos, ¿sí? Acá pueden ver una apertura del planum, con la exposición también de quiasma, y si uno se sigue adentrando, los giros rectos, y si uno hace la apertura de la lámina terminalis, terminar en el tercer ventrículo, con la masa intermedia como se ve acá. ¿Sí? Otro de los conceptos es la asistencia en los abordajes. Por ejemplo, acá es una asistencia endoscópica en un abordaje retrosigmoideo. Si bien es un abordaje que nosotros hacemos mucho para los neurinomas del acústico, quizás en la patología compresiva, como las neuralgias del trigémino, el hemiespasmo facial, la revisión exhaustiva de la cisterna a través de la endoscopía con los distintos focalizadores, con los distintos ángulos que permiten endoscopio, sería conveniente. También así como la revisión en los quistes epidermoides, donde uno tendería a que no quede ningún resto de esa patología que son tan residuantes, y son los terceros en frecuencias dentro de la patología, después de los neurinomas del acústico, de los meningiomas en la cisterna del ángulo cóncavo. ¿Sí? Acá muestro una representación de un abordaje mini-terional, también para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Y también familiarizarse con las nuevas herramientas de trabajo, que creo que también es importante. Entonces, en resumen, creemos que es importante siempre, eso ya se aleja de la base de cráneo, sino que es importante la elección del paciente quirúrgico, la planificación meticulosa de la cirugía, y sobre todo, creo que esto es lo más fundamental, el resultado funcional del paciente. Acá le dejo las conclusiones, y bueno, estamos para las discusiones. Espero que les haya gustado. Nada más. Bueno. Muy bueno, Emi. Muy bueno, Emi, muy interesante. La verdad que Bien. está muy bueno, Emi. Muy bueno. Felicitaciones, Emi. Bueno, espero que les haya agradado. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario o contarnos Sí, creo que lo de los alguna modificadores, experiencia. como vos decís, Emi, perdón, que Sí. lo de los modificadores muchas veces, como dijiste, los nombramos, pero no con un término que los englobe, y está bueno para organizarse, por ejemplo, antes de comenzar una cirugía, y ya tener el corredor, definir el abordaje, y el modificador, que después obviamente se puede ir variando dependiendo de lo que uno necesite ahí in situ, me parece, pero está bueno sobre todo para la cabeza del residente y organizarse, Sí. digamos, antes de empezar la cirugía, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo para los residentes que estamos, o para los que estamos empezando, y poder pensar, siempre planificar este método que, si bien no es novedoso, nos ayuda a organizarnos en el pensamiento, que creo que es fundamental. Bueno, sí, yo un poco lo que quiero contar es que, bueno, yo vi un webinar de este neurocirujano, y la verdad que, bueno, me gustó. Yo el libro lo tenía, pero la verdad no lo había leído, y lo empecé a leer, y la verdad que tanto con el webinar y lo del libro me pareció muy didáctico, porque, bueno, la verdad no dijo cosas nuevas, pero por lo menos nos organiza en la forma de pensar, y me pareció algo muy didáctico para los chicos, como para que, no sé, es otra forma de pensar la patología y atacarla. Bueno, el libro tiene más, que por ahí Emiliano lo omitió, lo de la relación con la guerra, el libro del arte de la guerra, que está bueno. Pero bueno, me pareció una buena filosofía y una buena forma de encarar el tema.
Pero bueno, y aparte, bueno, felicitaciones Emiliano, que bueno, la verdad te salió bárbaro la charla. Bueno, gracias, Doc. Me alegro que les haya gustado. Si alguien quiere hacer algún comentario o algo. Emiliano, Sí, yo Doc. lo que te diría es que me parece que ya que hay tanta gente joven que está viendo la charla, es fundamental que uno tenga, viste, la experiencia y digamos, los casos que te avalan el poder decidir qué vía utilizar. Evidentemente, hoy en día hay patologías que evidentemente se necesitan sacar por vía endoscópica, o sería más lógico sacar por vía endoscópica. Ahora, por ejemplo, en mis manos, no quiere decir que uno no tenga que entrenarse, pero yo por ahí prefiero, en determinadas ocasiones, hacer un abordaje un poquitito más grande por vía arterional, a lo mejor, y no intentar sacar con una mini cirugía como nos mostró, no recuerdo ahora el nombre, cuando vinieron con Eleni, el inglés. ¿Te acordás que hacía también El pelado. ¿Era Garner? No. Eh, No, el pelado que vino con Eleni. Por ahí Andrés se acuerda. Bellutini, no, el francés. Barassi, ahí lo puso Juancito. Barassi, Sinan el Barassi. francés. Barassi, sí. Sinan. No, ese que dice Andrés. Sinan, Barassi. El que era el francés era. No, es inglés, No, es dinamarqués, trabaja en Londres. Evidentemente. Es de familia, creo que Dinamarca. no, pero creo que son el tipo dijo, de África, de la parte francesa de África, me parece. Bueno, tenía familiares de ahí. A lo que voy es que Creo. evidentemente vos tenés que tener un hábito de hacer ese tipo de cirugías, ¿entendés? Yo por ahí demoro un siglo y Sí. evidentemente lo saco de mejor manera por otra vía. Sí, lo entiendo. Y con respecto a esas patologías de fosa posterior, son un castigo. Son los típicos cordomas, viste, que inclusive Andrés ha operado varios, que Claro. viste, no tenés con qué darle. Sacás. Yo un condrosarcoma también se me desgarró la carótida, hay que tener cuidado. O sea, si uno va a hacer un tipo de abordaje, tiene que tener una vasta experiencia y hacer pruebas cadavéricas hasta que uno recontradomina la técnica. Y después, evidentemente, Claro. para la manipulación de las arterias o separarla de las carótidas o lo que fuera, hay que ver de qué manera uno se siente más confiado y cuál es la vía más lógica. Lo que presentaste está muy bien, pero bueno, yo creo que hay que tener un derecho de piso importante. Y después, con respecto a ese otro comentario que hiciste de órbitas cigomáticas, me parece un exceso. Me parece un exceso porque te demora mucho, al paciente lo invadís, haces abordaje demasiado amplio y yo creo que por ahí, no sé qué opinan los demás, pero me parece que no es tan necesario. Con un bifrontal o una unilateral, ese meningioma creo que salía bien. Se la sale bien, claro. Por eso me pareció interesante ponerlo justamente para que se discuta, para ver qué es lo que pensaban ustedes. Y yo, la elección de caso fue en base a eso. Lo que quisiera agregar que, bueno, en todo esto de la cirugía de base de cráneo, cuando uno tiene que planificar la cirugía, o sea, lo que uno tiene que tener siempre en cuenta son los pares craneanos y las arterias. Los pares craneanos, cuando uno sabés que vas a encarar un tumor de base de cráneo, podés lesionar en forma definitiva un par craneano y genera muchísima morbilidad al paciente, porque ese paciente lo vas a tener toda la vida con una plejía del facial o con pares bajos para toda la vida. La verdad que es horrible. Y después lo otro es conocer bien dónde está la carótida, porque la carótida la tenés en base de cráneo anterior y en fosa media. Así que es muy importante saber dónde está la carótida cuando uno encara una cirugía de base de cráneo. Lo mismo en fosa posterior, saber dónde está la vertebral, dónde está la basilar y los grandes senos, ¿no? Como es el seno sigmoideo y la vena yugular. Claro. Exactamente.
Ya lo dijo Kazam, toda cirugía de base de cráneo es cirugía de carótida. Así es. Pero estuvo bueno, Emi, parece interesante. Bueno, A mí si puedo hacerte un comentario, lo único, no conocía ese libro, después mándamelo, no sé si lo tengo. No, Pero ya no. un detalle Yo no lo conocía tampoco. interesante que Juan Villalongas está ahí, se debe acordar del viaje de 4 horas con Sami en el auto, que perdíamos la señal y él perdía el avión. Yo prefiero perder la señal y no el avión, pero llegamos Justiniano Pose. Y nos contó a lo largo de todo de esos viajes su eterna disputa, que bueno, acá Santi y Rubén deben recontra conocer para los más jóvenes, la eterna disputa al Messi versus Sami en cuanto a los abordajes. Y la realidad es que los dos deben tener, como decía Perón, un poco de razón cada uno. Pero con el ejemplo que pusiste recién de ese abordaje, coincido con Santi, probablemente Sami te hubiese dicho incluso un solo lado, y no digo un fronto unitario, pero un fronto lateral ampliado, pienso que se puede hacer perfectamente con catéter espinal y deflexionando la cabeza para efecto gravitacional sobre el lóbulo frontal. Me parece que fue abriendo la hoz desde adentro, y desde ese aspecto me parece que la filosofía de Sami es espectacular. Si la llevas al límite tampoco sirve, porque cuando tenés tumores que invaden hueso, se necesita sí o sí hacer como dice Almesti. Creo que uno tiene que ser muy cauto. Ese chiquitito que mostraste, que era un meningioma del surco olfatorio en unión con el planum, indudablemente es como estar hablando de goles con Maradona o Messi. Yo no voy a poder hablar de estos autores, pero la realidad es que dudo mucho que el abordaje unilateral por una sola fosa nasal, vos has visto arriba cómo se juntan en la fosa nasal, la transmisión, sí, claro. espasmo, probablemente esa paciente, si le evalúan el olfato, no creo que tenga, pero está muy bueno hacerlo unilateral. Yo dudo, a ese hubiera ido por arriba, por un abordaje fronto-lateral chiquito y sacando líquido, y creo que tenés una chance más de preservar la olfacción, pero está perfecto. O sea, acá en definitiva es lo mejor para el paciente. Si el paciente anduvo bien y no tiene complicaciones, está bien. El otro tema que uno tiene que pensar siempre en la probable complicación que puedas tener. Entonces siempre tenés que tener un recurso de qué otra cosa podés tener a mano por si te falla el abordaje mínimamente invasivo. Un desgarro de la carótida y que vos por ahí entrando con un endoscopio, evidentemente a veces no podés manejarlo, o si estás sacando la clinoides y se te desgarra, evidentemente, no sé, son cosas que por ahí pueden pasar. Pero está bien. Claro. Te quería hacer alguna consideración. ¿Se escucha? Sí, doctor Salvador. Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto, doctor. Sí. En esta patología, 2 o 3 cosas pequeñas. En esta patología es cuando más se ve que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es una patología que requiere, cuando uno le enfoca, una cosa es la teoría y otra cosa la práctica. Para acá, el desafío de esta patología es tremenda. Y va a depender de la experiencia de cada cirujano con cada uno de los abordajes. Una cosa es ver lo que hacen los demás y otra cosa es ver lo que uno puede hacer. Y lo más importante, como ustedes saben cómo yo pienso y cómo se piensa en el servicio, que lo único importante es el paciente, no lo que uno realmente le gustaría hacer. Por lo cual, en esta patología en especial, es fundamental, como en la vascular, tener un grupo de gente que se dedique a esta patología en especial. Es una patología totalmente diferente, que requiere no solo mucha manualidad y conocimiento de todas las cosas, sino experiencia. Y además acá hay cosas que escapan a las cosas normales que uno puede explicar, y es cómo y en qué medio uno puede hacer estas cosas. Yo he sido 30 años jefe de un servicio municipal, y en un servicio municipal se podían hacer muchas cosas
muchas tentativas que no se pueden hacer en una institución privada. Y eso hay que considerarlo. Hay que considerarlo porque los pacientes no solo tienen una patología determinada, sino tienen un estatus, una forma de vida y un lugar en el mundo. Y eso hay que considerarlo cada vez que uno piensa qué es lo que va a hacer con ellos. Por eso, así como le digo de que el sentido común es fundamental para hacer el enfoque, también acá hay que pensar, porque muchas veces son cosas en que uno puede solucionar parcialmente. Muy pocas veces en esta patología se puede solucionar totalmente el asunto. Entonces, acá también hay que pensar siempre que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y además tener una profunda autocrítica. El cirujano que no tiene autocrítica va a ser un pésimo cirujano toda la vida. Porque realmente saber hasta dónde le puede llegar el piné de lo que uno que tiene es fundamental para el enfermo y para el mismo cirujano. O sea, es importante, profundamente importante, la autocrítica de cada uno cuando va a hacer no solo un diagnóstico y un pronóstico, sino la indicación del abordaje. El abordaje es fundamental para este tipo de cirugía, es fundamental. Si uno le erra el abordaje, seguramente le va a errar también al desarrollo de la cirugía. Así que vuelvo a felicitar a Emiliano porque es una apuesta a punta. Hay cosas incluso de que me sorprendieron. Así que realmente interesantísimo el enfoque y también es una de las patologías que tiene más futuro. ¿Me explico? Porque muchas patologías que uno hace parece ser de que la técnica llegó hasta ahí. En esta la técnica todavía no llegó hasta ahí. Y es uno de los que yo le veo un horizonte fantástico para la gente joven. Así que, de nuevo, mi felicitación. Gracias, Doc. Gracias. Perdón, un solo comentario, no voy a agregar mucho más, menos después de las palabras del doctor. Además, mi experiencia claramente es mucho menor a la de la mayoría de los de acá. Por ahí, diciendo un poco lo que había dicho, bueno, ese residente Ezequiel Goldsmith, que había hablado, que él está en Pittsburgh, que trabaja con Gardner y tiene muchísima experiencia en endoscopía, como dijeron todos, en relación a la experiencia de cada uno, es que uno se va a animar o no a hacer una cirugía endoscópica con un abordaje extendido o no. Por ejemplo, él mismo citó que en sus manos, dice, cuando yo tenga a mi paciente un meningioma de base de cráneo anterior, un meningioma del bulbo, yo no lo voy a hacer de entrada endoscópica, porque necesitas mucha curva de aprendizaje para poder hacerlo bien. Y bueno, y citando algo que yo vi cuando fui a rotar a Karolinska, que me pareció muy, muy bueno, había no me acuerdo el nombre, soy malísima con los nombres, un neurocirujano que hacía todas las cirugías de base de cráneo de meningiomas, y él operó un petroclival. Yo pude ir, mirar, y bueno, hasta me cambié ahí para tirarle agüita, digamos, y él operaba y sabía perfectamente hasta dónde quería sacar, justamente persiguiendo lo que dice el doctor Salvat, la funcionalidad del paciente, y él jugaba con esos límites para después mandarlo a gama. A lo que voy es, como también coincido que lo más importante es preservar la funcionalidad del paciente, es que justamente si uno tiene muy dominada su técnica, y conoce, digamos, los riesgos de cada zona, es que va a decidir por ahí dejar un resto que sí entonces haga que sea lo mejor para el paciente, y que si hace falta, se puede hacer, digamos, utilizando todos los recursos que existen, complementar con esta otra técnica, radiocirugía, o no, obviamente, o observarlo y ver.